Bien, entonces vamos a ver el problema 5. El problema 5 dice que tenemos un marco, ¿verdad? Que hay un marquillo ahí, que al final en este problema hay una información, creo que de más. Eh, Nada más dice que el marco es ABCD, ¿verdad? Y que tiene dos cables amarrados, BG y BH, que la tensión en el cable BG es 450 y la tensión en el cable BH es 300. Estamos newtons en ambos casos. Y dice, determina el momento respecto de A de la fuerza ejercida en el punto B por ambos cables. Entonces, en realidad, antes de hacer la sumatoria de momentos, lo que tenemos que hacer es encontrar una única fuerza resultante de esos dos cables que podría ser que vaya como en esa dirección. Entonces, es nada más sacar las componentes de, este, digamos, de las fuerzas, en este caso de BG, ¿verdad? Que va en esta dirección, y de BH, que va en esta otra. Decimos cuánto vale BG como vector en términos de IJK, cuánto vale BH como vector en términos de IJK, sumamos los IES y nos van a dar bajos en el resultante, sumamos los J y sumamos los K y ya tenemos un único vector y a ese vector de fuerza es que tenemos que aplicarle el momento. ¿Ok? Entonces en este había un paso previo. Entonces vamos a resolverlo. Sería decir, bueno, este es el problema 5. ¿Ok? Y entonces va más o menos de la siguiente manera. Tenemos que el vector BG, ¿verdad? Es la magnitud de BG por el lambda desde B y hacia G. ¿Ok? Y lo mismo con BH. Entonces, acá importante, las coordenadas de B. ¿Ok? Entonces, B tiene por coordenadas a quiénes. Sería en X 0.8. ¿Ok? En Z, en Y, perdón, 0. Está a nivel del origen. Porque vean que el punto A está a nivel del origen y el punto D está a nivel del origen, entonces todo esto está a nivel del origen. Sería 0. Y entonces dijimos 0,8 en X, 0 en y en Z está a 1.2. Entonces 1,2. ¿Cuáles son las coordenadas de G? Ok, las coordenadas de G. Vean que esto coincide con el origen en X, entonces G es 0 en X. Tiene por coordenadas 1.48 en Y, 1.48 en Y tiene por coordenadas 0.56 positivo, 0.56 positivo en Z. ¿Ok? Y las coordenadas de H, que también las vamos a necesitar, de nuevo son 0 en X. No, no son 0 en X, es 1.4. Ahora es 1.4 en X, es 0 en Y, en Z es que es 0, perdón. En Y es 1.2 y en Z finalmente 0. ¿Verdad? Entonces, 1,4 en X, 1,2 en Y y 0 en Z. ¿Ok? Esas serían las coordenadas de H. Entonces vean que calculamos el lambda de BG, ¿verdad? Similar a como lo hicimos en el ejercicio anterior. Vean que BG en X va para la izquierda, ¿verdad? Por lo tanto, tiene sentido que sea negativo y eso es claro porque es 0, que es el destino, menos 0.8, que es el origen, ¿verdad? Entonces da menos 0.8 en Y. Vean que va hacia arriba, entonces el valor es positivo y también sería 1.48 menos 0, o sea, 1.48, ¿verdad? Más 1.48 en J. Y en Z, los dos tienen coordenada en Z, pero de todas maneras el resultante es que estamos yendo hacia atrás. Entonces el valor tiene que ser negativo. Y eso sale de que es 0.56, ¿verdad? Eso sale es 0.56 menos 1.2, ¿verdad? Entonces de ahí que el valor sea menos 0.64, menos 0.64 en
en K. ¿Ok? Porque entonces tenemos que la coordenada del destino es 0,56 y el origen es 1,2. Entonces, vean que ahí está. Y ahora eso lo dividimos entre el Pitágoras de eso. O sea, 0,8 al cuadrado, 1,48 al cuadrado y 0,64 al cuadrado. Queda 1,8 unidades. ¿Ok? Entonces, en este caso son metros. ¿Verdad? El lambda de BG es agarrar y dividir eso entre eso, entonces menos 0,8 entre 1,8, ¿verdad? Menos 0,44, voy a usar dos decimales, en realidad siempre les digo que usemos dos, entonces voy a usar solo dos, y 1,48 entre 1,8, entonces 0,82 J y 0,64 entre 1,8, ¿verdad? Sería 0,36 en K. ¿Sí? Y entonces BG como magnitud, que de acuerdo con el enunciado es 450, entonces 450 por esto, 450 por esto y 450 por este. Vamos a eso, 450 por menos 0,44 sería menos 198 en I, 0,82 por 450, 369 en J y 0,36 por 450 menos 162 en K. Ok, esos serían los valores de BG. Ahora vamos con el lambda, por aquí para hacer espacio, el lambda de BH, que sería la distancia de BH, ¿verdad? Entonces vemos que esto está en 0,8 y esto está en 1,4. Entonces el resultado neto es que nos movemos hacia la derecha, nos movemos hacia arriba y nos movemos hacia atrás, ¿verdad? Entonces, de ahí que este sea positivo, 0,6, este sea positivo, 1,2, y el último es el que es negativo, y es menos 1,2, porque vamos para atrás. ¿Ok? Eso dividido entre el valor pitagórico, que es 0,6 al cuadrado, más 1,2 al cuadrado, más 1,2 al cuadrado. Y eso vuelve a dar 1,8. ¿Ok? Y entonces, el lambda de BH es, bueno, 0,6 entre 1,8 es un tercio, y entonces esos son un montón de treces. Vamos a poner solo dos. 1, 2 entre son 2 tercios, ¿verdad? Entonces 0,67. Entonces más 0,67 en, esto es una J, ¿verdad? Qué bonita, en J menos 0,67 en K. Okay, entonces vean que alguna vez alguien me había dicho que trabajaba con las fracciones y ponía un tercio, ponía dos tercios, en realidad eso también está bien, de hecho es más preciso, ¿verdad? Porque tiene todos los decimales dentro de la fracción. Y bueno, vamos a decir que BH como vector es BH como magnitud, que de acuerdo con el enunciado vale 300. Aquí. No hay que dividir la fuerza por la gravedad. Eh, ¿En cuál? En este ejercicio. No, no realmente porque, o sea, si se refiere a este ejercicio, lo que tenemos son dos fuerzas, ¿verdad? G y H, que son dos fuerzas que están en Newton, y que luego lo que vamos a querer calcular es cuál es el momento con respecto al punto A. Entonces lo que estamos haciendo es calculando cuál es la resultante de las dos fuerzas, ¿verdad? Algo así como lo que habíamos hecho en los primeros ejercicios, que era simplemente descomponer en sus componentes cada una de las fuerzas y sumarla, ¿verdad? Todo lo que tenga lo de X y todo lo de Y y todo lo de Z. Y pero no, realmente no hay que dividirlo entre la gravedad.
Ok. Entonces, vamos aquí multiplicando la magnitud que es 300, ¿verdad? 300 por cada uno de los componentes del lambda, ¿verdad? Entonces vean que aquí en realidad sí lo voy a hacer. Yo sé que 300, digamos, por punto 33 da 99, pero yo voy a poner 100 porque yo sé que hay un montón de números, ¿verdad? Un montón de 3 es más, y que es un tercio, entonces al final yo voy a poner 100 en I. Acá sabiendo que son 2 tercios, voy a poner 200 en J, porque me hubiera dado 201, creo, ¿verdad? Haciéndolo así, pero ese uno ahí no me gusta, y en el último voy a poner 200. Ya total, si usted puso aquí 99, 201 y 201, porque son dos decimales, pues está bien, está mal. Nada más que yo lo voy a hacer así. Y finalmente decimos, para poder empezar a calcular recién el momento, ¿cuál es la fuerza resultante entre estas dos? Entonces, la resultante es agarrar y sumar lo que tiene I, que vemos que da negativo, menos 98. Agarrar y sumar lo que tiene J, que vemos que da positivo, 569. Y agarrar lo que tiene Z, que obviamente es negativo, ¿verdad? Porque va en ambos casos para atrás. Y entonces esta sería la fuerza resultante de estas dos. Vean que aquí se ve que ligeramente va para la izquierda, porque es el valor más pequeño, pero claramente va hacia arriba, que es el valor más grande, y también va hacia atrás, ¿verdad? Que es este otro valor. Entonces ya tenemos la fuerza que se necesita para calcular el momento, ¿verdad? Recuerden que el momento es un producto vectorial, que es un brazo de palanca que le llamamos R, producto vectorial, una fuerza que la tenemos que calcular también como vector, que aquí ya la tenemos calculada. Entonces, simplemente vamos a decir que el brazo de palanca, y aquí es donde siempre tenemos que leer con cuidado el enunciado, dice que es el momento respecto de A, o sea, A es el origen del brazo de palanca, de la fuerza ejercida en el punto B. B es el destino del brazo de palanca. Entonces sería el radio de AB, que básicamente el radio de AB, usted lo puede notar, es moverse 0.8 en I, no es subir ni bajar, por lo tanto es 0 en J, y tampoco es hacerse ni para adelante ni para atrás, por lo tanto es 0 en K. Entonces es un brazo de palanca muy sencillo, que es 0.8 en I y ya, ¿verdad? Podemos poner aquí 0 en J y 0 en K, podríamos no ponerlo, que también está bien, ¿verdad? Entonces ese sería el brazo de palanca. Entonces, el momento, recuerden que lo resolvemos con un determinante y vamos a decir que siempre va la fuerza abajo, ¿verdad? Siempre va la fuerza abajo, siempre va el brazo de palanca antes y siempre va I, J y K arriba. ¿Ok? Entonces recuerde que para calcular I, vea que usted tapa I, ¿verdad? Y es este por este menos este por este, ante lo cual es 0 por algo 0, 0 por algo 0, 0 menos 0, 0. ¿Verdad? Entonces eso nos va a dar 0 en I. Menos, porque siempre se pone un menos. Tapamos J. Entonces si yo tapo J, sería este por este, que sí es un número, ¿verdad? Así va diferente de 0, menos 0, ¿verdad? Vean que va a dar menos 0. Entonces sería 0.8 por menos 369 menos 0. Eso sería en J. Y el último paréntesis siempre empieza positivo y es tapar K. Y vean que esto es 0.8 por 569, que es un número diferente de 0, menos 0 otra vez, ¿verdad? 0 otra vez, entonces solo va a quedar este por este. Entonces, 0.8 por 569 menos 0, y eso sería en K. ¿Ok? Entonces, ahora sí, el momento va a ser 0 en I, ¿ok? Va a ser, vean que esto es el menos que está afuera del paréntesis, ¿ok? 0.8 por menos 369. Aquí lo que hay que darnos cuenta es que el resultado es positivo y va a dar 295
2 en J. ¿Ok? Y en este caso el resultado también es positivo porque los dos números que multiplicamos son positivos y el signo de afuera del paréntesis también es positivo. Entonces 0.8 por 569. ¿Ok? Entonces sería 455.2 en K. ¿Ok? Entonces ese sería el momento en de la parte A, porque el momento de la parte B es un poquito diferente. ¿Ok? Vamos a ver cómo diferente cómo. ¿Ok? Entonces vean que dice, determine el momento respecto de D. ¿Ok? Respecto de D. Entonces, D es ahora el origen del brazo de palanca. Pero dice de la fuerza ejercida en el punto G. Entonces, el brazo de palanca es este. Ese sería el brazo de palanca sería desde D y hasta G. ¿Okay? Este es el brazo de palanca. Pero dice de la fuerza ejercida en el punto G. Entonces, esa fuerza es únicamente la fuerza de la cuerda BG. No puede ser la total que acabamos de calcular, tiene que ser solo la de BG, porque esa es la única fuerza que llega al punto G, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que esa fuerza va y ahora va incluso en esta dirección. Entonces el hecho de que vaya en la dirección hacia abajo, ¿verdad? La vamos a poner tal vez en el azul más oscuro. El hecho de que vaya en la dirección contraria, porque ahora va de G hacia B, realmente lo único que cambia es el signo. Ok, aquí usted tenía la fuerza de B hacia G. La fuerza de G hacia B es 198 menos 369 y 162. Esa es la única diferencia. Usted lo puede comprobar porque al final cuando usted calcula el vector lambda le va a dar lo opuesto. Eso es todo. ¿Okay? Entonces vean que la fuerza de G hacia B, ¿verdad? La fuerza de G hacia B es lo contrario de la fuerza de BG. Esa es una de las propiedades de los vectores, ¿verdad? Si un vector va en una dirección y después va en la opuesta, simplemente son las mismas magnitudes con el signo contrario. Entonces es 198i menos 369j más 162k. Y esa es la fuerza. Ahora lo que hay que hacer es encontrar el brazo de palanca. Vean que este brazo de palanca pues está un poquito más divertido porque por lo menos sí se mueve en los tres ejes. Va para la izquierda, va para arriba y va para el frente. Entonces es un brazo de palanca que tiene todos los números diferentes de cero. Entonces este momento sí no nos va a dar tantos ceros. ¿Okay? Entonces las coordenadas de D, que son el origen, ¿verdad? Son 1.6 en el eje X, ¿verdad? 0 en el eje Y y 0 en el eje Z. ¿Ok? Luego las coordenadas de G, ¿verdad? Son 0 en el eje X, son 1.48 en el eje y 0.56 en el eje Z. ¿Ok? Entonces vean que el radio, ¿verdad? El radio de D y hacia G, ¿verdad? Porque estamos saliendo de D y yendo hacia G, es 0 menos 1.6. ¿Ok? Entonces, menos 1,6 en I. Tiene sentido porque estoy yendo hacia la izquierda. 1,48 menos 0 más 1,48, lo cual también tiene sentido porque estoy yendo hacia arriba. Y 0,56 menos 0, lo cual también tiene sentido que sea 0,56 en K porque estoy yendo hacia adelante. ¿Ok? Entonces vean que ya tenemos la fuerza y tenemos el brazo de palanca. Entonces, el momento, ¿verdad? En este caso va a ser el brazo de palanca desde D
y hacia G por, o el producto vectorial de la fuerza que se aplica en el punto G, que es de G hacia B. ¿Ok? Entonces eso va a ser un determinante, el cual sería 198 menos 369 y 162, siempre el vector de la distancia arriba del vector de la fuerza, y arriba, y J y K. ¿Verdad? Entonces vean que este sí tiene un montón de números. Cuando tapamos el I, sería este por este menos este por este. ¿Verdad? Entonces el momento va a ser igual a 1.48 por 162 menos 0.56 por menos 369, eso en I. El paréntesis del J siempre empieza negativo, tapamos el J, este por este menos este por este. Entonces, menos 1.6 por 162 menos 0.56 por 192. Y ese sería el paréntesis del J. Y el paréntesis del K siempre empieza positivo, tapamos el K, sería este número por este, menos este número por este, ¿verdad? Siempre en el mismo orden, siempre la misma mecánica. Entonces sería menos 1.6 por menos 369 menos 1.48 por 198. Y ese sería el paréntesis del K. De ahí que el momento sea, bueno, agarramos esto y lo metemos todo dentro del paréntesis, no consideramos el signo de afuera porque es positivo, entonces 1.48 por 162 menos 0.56 por menos 369, eso va a dar positivo y da 446,4 en I, ¿verdad? Este va a dar, esto es negativo, con el negativo de afuera tiene que dar positivo, pero lo podemos poner todo y que la calculadora nos diga, ¿verdad? El negativo afuera del paréntesis y luego menos 1.6 por 162 menos 0.56 por 198. De ahí que el valor de también positivo, como predijimos, y da 370.08 en J. Y luego este valor es positivo y este valor es negativo, pero este es más grande, entonces el valor de K también es positivo. Entonces más, abrimos el paréntesis, no hace falta porque el valor que está afuera es positivo, entonces no hace falta poner el paréntesis. Menos 1.6 por menos 369 menos 1.48 por 198. Y eso da 297.36. Es interesante, digamos, que todos den positivos, pero vean que si usted ve como el brazo de palanca que va para allá y la fuerza que va para abajo y hace el movimiento del brazo, todo le va a quedar siempre como con el pulgar apuntando hacia allá, que es todo en la dirección positiva, ¿verdad? Entonces, todos estos nos quedaron positivos. Ese sería el momento. Vean que al final, para 3 dimensiones, no hacemos tanto la regla de la mano derecha, simplemente lo que hacemos es que el determinante siempre va en el orden correcto. Primero el brazo de palanca, luego la fuerza, luego revisar signos y básicamente eso. Profe, Y dígame. yo a la hora de determinar el brazo de palanca, yo lo que hice fue determinar la distancia de D a B, no de D a G. Sí, eso está malo porque en realidad, digamos, le tuvo que haber dado exactamente los mismos valores, pero todos negativos, Sí, ¿cierto? correcto. Ajá, usted lo que determinó fue el momento respecto de D de la fuerza ejercida en el punto B, Ah, ya. no en el punto G. Entonces, en realidad, eso sí es, digamos, yo le puedo preguntar en el examen, una vez lo hice, digamos, le dije, determine la fuerza del punto respecto de D, de la fuerza ejercida en H. Y después le dije, respecto de D, de la fuerza ejercida en B.
Y lo que yo buscaba era que les diera exactamente el mismo valor, pero unos con un signo y el otro con exactamente los signos contrarios. Entonces, Sí, sí, en este caso, ahí es un errorcillo, digamos, porque siempre es importante ver en qué punto es que nos están pidiendo la fuerza. sí, Y en sí, el punto 100%. que nos la piden, de ahí es que sale la fuerza en dirección al otro, ¿verdad? Porque recuerde que esa es la ventaja de los cables. Que los Ujú, cables, hay una fuerza que va de B hacia H, pero hay una fuerza que va de H hacia B y que es la misma, ¿verdad? ujú. Entonces, para que tenga cuidado nada más con eso, de revisar bien en qué puntillo es que se lo pide. Está bien. Obviamente tenía su nivel de que, o sea, al propio lo puse en G, no en B, para que también evaluáramos eso, pero todo bien, o sea, eso es un error. No es grave ahorita, sí es importante que lo tenga claro para el examen. Bien, eh, bueno, sigamos para que nos dé tiempo bien de hacer toda la tarea. Entonces, vean que dice, de todas maneras, para ustedes debería de ser más como una comprobación, ¿verdad? Era en el ejercicio 4 dividir la fuerza por la gravedad para conseguir el peso de la caja. Sí, me imaginé, al final pensé que eran ese, pero vean que es que aquí, Isaac, en el ejercicio 4 nos piden el peso en libras, ¿ok? Como no es un ejercicio que está en las unidades del sistema internacional, ¿verdad? Como no es un ejercicio que está en el sistema internacional, no le pedí la masa del cajón de madera, sino que le pedí el peso, o sea, le pedí la fuerza en términos de libras. Entonces, en este caso, la respuesta sí es ese 2024 o 2025 que les pudo haber dado. Si esto hubiera estado en el sistema internacional, entonces yo lo que le hubiera dicho posiblemente es deme la masa de la caja y entonces la fuerza que sí le den newtons lo divide entre la gravedad. Pero bueno, si usted lo hizo y averiguó y todo, en realidad podemos, la gravedad en unidades inglesas es 32.2, entonces a ese 2024 habría que dividirlo entre 32.2 y esta respuesta, que son 62,85, son unas unidades que se llaman slugs, ¿verdad? SLUG, que en realidad ni la mamita de ellos los conoce, no te dicen nada tampoco. O sea, yo le digo, vea, eso pesa 60 slugs y usted no tiene una idea de cuánto es, porque en el sistema inglés sí estamos muy acostumbrados a ver las cosas en libras fuerzas, ¿verdad? Entonces, en este caso no hay que convertirlo. Si trabajamos en el sistema internacional, yo sí, si está en newtons, sí se lo puedo pedir en masa, en kilogramos, pero si trabajamos en el sistema inglés, yo siempre le voy a decir que lo deje en libras de fuerza. No sé si con eso le aclaro la duda. Ok. Entonces, vean que en este también está en el sistema inglés el problema 6 y dice que hay un barril de 200 libras de peso. Ven, vamos a trabajar en libras de una vez, o sea, lo vamos a considerar así tal cual, que esto ya es una fuerza que va hacia abajo, ¿verdad? Recuerde, es soportado por los cables AC y DC, ¿verdad? Eso, obviamente, la historia esta del primer reglón es que originalmente había aquí un cablecito, bueno, no tenía flecha en ese momento, había un cable aquí y había otro cable acá en medio de los postes y acá estaba guindando el barril ese. O sea, porque obviamente en el equilibrio, si usted deja de aplicar la fuerza P, probablemente esto oscile un rato ahí, pero en el equilibrio, como los postes están en el mismo nivel de Z, pero un poste no está ni más adelante ni más atrás con respecto al otro, el valor del barril descansa exactamente acá. Pero bueno, ahora que se aplicó la fuerza P, el barril fue jalado hacia el frente 3.6 pies, ¿verdad? Entonces eso es como está el ejercicio actualmente. Entonces dice que encuentra el valor de la fuerza ejercida por cada cable, así como el valor de la fuerza P, y que trabaje las fuerzas en libras. ¿Ok? Entonces ya es usar básicamente ese 200 así tal cual nos lo dieron. ¿Ok? Entonces, vean que aquí todas las cosas están en pies, se puede trabajar en pies,
Se puede también haber multiplicado los pies por 12 y que le dé pulgadas. Se puede. O sea, en los dos casos es factible trabajar en pies o en pulgadas. Yo lo voy a dejar en pies porque es más fácil. Ok, entonces básicamente este problema se parece mucho al problema 4, la verdad. Con la única diferencia de que aquí P, más bien P está todo en Z. Ok, P es 0P en I, 0P en Y, y P positivo, porque va en la dirección positiva de Z, sería PZ. ¿Ok? Esa sería la única diferencia. Y que existe una fuerza, ¿verdad? Que va en aquella dirección, para el cual tenemos que calcular el lambda y todo lo demás. Y tenemos una fuerza que va en esta dirección. Y tenemos una fuerza que es conocida, que va en la dirección vertical hacia abajo, que es el peso del barril. ¿Verdad? Entonces, ese problema 6, vamos a ver cómo está la cosa. Entonces dice que problema 6. ¿Ok? Entonces, tenemos que calcular el lambda, bueno, las coordenadas, ¿verdad? Podemos decir cuáles son las coordenadas de C, que es el origen, ¿verdad? Entonces, C está 0 en X, veamos que esto converge, aquí en X no se hace ni para la derecha ni para la izquierda, es 0 en X, está a una altura de 7.2 en Y y está hacia el frente a una distancia de 3,6. ¿Sí? Luego las coordenadas del punto A son menos 10.8 en X, son 15 en Y y 0 en Z. ¿Ok? Y las coordenadas de B son 10.8 positivo en X, son 15 positivo en Y 0 en Z. Ok, esas serían las coordenadas de los tres puntos. Vamos a calcular el lambda en realidad el lambda de AC, de CAA, perdón, y el lambda de CAB, en realidad es el mismo, con la única diferencia del signo en X, que cuando vamos de CAA es negativo en X, y cuando vamos de CAB es positivo en X. ¿Ok? Profe, en B, ¿eso es un 20 o es un 10? Nada más para estar seguro. No, no, es un 10. Lo que pasa es que de torpe puse un negativo, no sé si te se dio cuenta, como muy rápido, entonces Ah, hice ok. es el 1. Sí, eso yo lo hago mucho. Ah, ok, ok, es que creí que era un 20. No, 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 gracias. no, no, con gusto, sí. Sí, son muy feos números, pero ya a este punto ya están acostumbrados. O hastiados, pero ya no queda más. Entonces, pues sí es 10. Para ser concordante, voy a poner aquí. ¿Eh? Bueno, entonces, el lambda de CA, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, de C a A voy hacia la izquierda. Entonces, y es claro, porque aquí tengo que el destino es negativo, menos 0 va a dar negativo. Menos 10, ¿verdad? Punto 8. Eso sería en I. Luego voy para arriba, porque vean que A está más alto que C. Entonces, 15 menos 7.2, 7.8. Más 7.8 en J. Y voy para atrás, ¿verdad? Porque el punto A y B están más atrás que el punto C. Entonces, 0 menos 3.6 sería menos 3.6. Y eso dividido entre un Pitágoras ahí bien bonito de 10.8 al cuadrado más 7.8 al cuadrado más 3.6 al cuadrado. Y eso nos va a dar 13.8. ¿Okay? Entonces, el lambda de CAA va a ser igual a menos 10.8 dividido entre 13.8, ¿verdad? Entonces sería menos 0.78. Vamos a trabajar con dos decimales, ¿verdad? En I.
más 7.8 entre 13.8 sería 0.57 en J, menos 3.6 entre 13.8 sería 0.26 en, ¿ok? Y bueno, yo les voy a poner aquí tensiones, tensión de CAA, ¿verdad? La tensión de CAA como vector es la tensión de CAA como magnitud, que es parte de las preguntas, ¿verdad? Multiplicado por el lambda de CAA. Entonces, la tensión de CAA va a ser igual a menos 0.78, ¿verdad? Menos 0.78 de la tensión de CAA más 0.57 de la tensión de CAA, esto es en I, esto es en J, menos 0.26 de la tensión de CAA en K. Entonces casi no me cabe, pero ahí está. Entonces, ahí está, ¿verdad? Para que lo vean más claro. Y les puse tensiones porque me rehuso a poner FCB, ¿verdad? Entonces sería TCB, ¿ok? Y sería la tensión de CB como magnitud por el vector lambda de CB. Ahora, ya le conté, ¿verdad? La historia de que el vector lambda de CB como simplemente va a dar esto positivo, ¿verdad? Y ya estos dos quedan iguales, porque en realidad el hecho de que las fuerzas sean simétricas acá nos van a garantizar eso, ¿ok? Las posiciones son simétricas. Entonces, la tensión de CB como vector es, otra vez no me va a caber, pero menos 0,78 de la tensión CB en I más 0, bueno, y además, lo único que les dije que no era, lo hice mal, ¿verdad? Esto es positivo, positivo, ¿ok? 0,57 de la tensión CB, J menos 0,26 de la tensión CB en K, ¿ok? Entonces vean que ya tenemos las dos tensiones como vector, que era lo que necesitábamos, porque la tensión de P, o sea, P puesto como vector es muy fácil porque es 0P en I y 0P en Y, ¿verdad? Y P todito entero en K, por la manera en la que está puesta en el ejercicio. Y esa es la fuerza P. Entonces, al peso le vamos a poner W, ¿verdad? Porque sería el peso del barril y ese peso lo vamos a trabajar en libras, libras de fuerza. Entonces sería 0I menos 200J más 0K, ¿verdad? Porque recuerden que el peso es siempre negativo. Entonces vean que este ejercicio resultó más corto que el 4 porque como la fuerza P está únicamente en Z y la fuerza del peso W está únicamente en Y, escribir estos dos fue muy rápido. Y escribir los lambdas de CA y de CB también es muy rápido porque simplemente son el mismo, solo con el cambio de signo de la dirección en X. ¿Verdad? Eso es todo. Si usted lo escribió todo, no importa. Nada más yo lo estoy simplificando. Entonces, volvemos a nuestro bonito juego de ecuaciones, que la sumatoria de las fuerzas en X son 0, que la sumatoria de las fuerzas en Y son 0 y que la sumatoria de las fuerzas en Z son 0. Entonces, básicamente todo lo que tenga I, ¿verdad? Y lo que tiene I es menos 0,78 de la tensión CA, ¿verdad? Más 0,78 de la tensión CB, perdón, una negativa, que es la que va hacia la izquierda, y la otra positiva, que es la que va hacia la derecha. Y vean que aquí, obviamente, uno se da cuenta de la verdad absoluta en este caso, porque P vale 0 y el peso vale 0. Entonces esto más 0P es igual a 0.
De aquí evidentemente uno se da cuenta que el resultado que nos dé para la tensión CA va a ser exactamente el mismo que el resultado que nos dé para la tensión CB, que son igualitos. Claro, eso es por la simetría del ejercicio. Luego vamos con lo que tiene J, ¿verdad? Que lo que tiene J es 0,57 de la tensión CA más 0,57 de la tensión CB. Vean que aquí sigue siendo 0P, pero el 200, del peso, que aquí sería menos 200, cuando pasa al otro lado del igual, queda 200 positivo, ¿verdad? Entonces, menos 200, pero como es el número solo, salado va para el otro lado del igual y cambia de signo. Y finalmente, la ecuación de Z es menos 0,26 de la tensión CA menos 0,26 de la tensión CB más P, ¿verdad? Aquí es donde está lo importante para poder encontrar finalmente cuánto vale P. Y eso es igual a 0 porque no hay nada del peso en Z, ¿verdad? Entonces este es el sistema de ecuaciones que resulta bastante fácil, ¿verdad? Entonces nos venimos aquí, modo 5-2, 3-2 en la otra calculadora y la combinación de teclas nueva. Y entonces sería menos 0,78, 0,78, 0, 0, 0,57, 0,57, 0 y 200 positivo, ¿verdad? Esos serían los valores hasta el momento. Y la última ecuación, menos 0,26, menos 0,26, 1, ¿verdad? Que esto es lo importante, P vale 1 allí, y 0. Y entonces la tensión, el valor de X es la tensión de AC, que la tensión de AC da, de CA, perdón, o de AC, total es lo mismo, nada más que aquí lo estamos viendo desde C hacia A, porque C es el punto de confluencia, es 175,44 libras, ¿verdad? Estamos trabajando en libras, que es exactamente igualita a la tensión de CB, entonces yo lo pongo así, ¿verdad? Y simplemente P sería el otro valor, que nos va a dar 91,23 libras. ¿Okay? Entonces vean que este ejercicio tenía esa particularidad, que como los postes en A y en B están simétricos, las tensiones son simétricas. Bien, vamos a calcular el problema 7. ¿Okay? Entonces vean que para el problema 7 en realidad es bastante similar al problema que ya habíamos resuelto en clase, que también era una varilla, que también estaba inclinada, que también tenía un mecate y que también al final todo se resumía en un problema de geometría, ¿verdad? Y que sepamos entender la geometría del problema. Este tenía adicional una circunstancia que fue que en este sí fue en el que me equivoqué, que puse aquí 500 y puse aquí 720. No recuerdo al final, sé que les dije algo que les había dicho, ¿con cuál era que lo hacíamos? Con 720. Con 720. Ok, entonces lo haremos con 720. Okay. Entonces, vean que aquí recuerden que el diagrama, ¿verdad? Únicamente hay tres incógnitas, aunque puede parecer que hay cuatro, pero en realidad solo hay tres, que son en el gozne que está en C, aquí sí hay dos incógnitas que son independientes la una de la otra, o sea, yo no sé cuál es la relación que tienen ellas, entonces CX es completamente independiente de CY. En cambio, en el cable, lo importante es que aquí existe una fuerza que le podemos llamar la fuerza en A, pero, ¿verdad? Y ahí es donde viene lo importante, es que yo aquí puedo conocer este ángulo por la geometría del objeto, sabiendo que la fuerza de los cables solo actúa en la dirección de los cables, ¿verdad? No puede actuar en otro sentido.
Entonces yo puedo calcular este ángulo alfa, yo lo puedo calcular con la geometría del ejercicio. De acuerdo con el teorema de Tales, ¿verdad? Usted sabe o podría saber que este ángulo alfa es este mismo ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Ahora, con respecto a la línea de centro de la barra, ¿verdad? Yo voy a dibujar la línea de centro de la barra. Nada más tal vez la voy a dibujar en un color un poquito más tenue. Vamos a dibujarla en este turquesilla. Entonces, acá lo importante es que este ángulo, ¿verdad? Vamos a ponerlo con negro. Este ángulo que está aquí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale este ángulo? Está muy fácil. 20. 20, ¿verdad? Obviamente. Exactamente, porque se supone que nada más estos son ángulos correspondientes. Entonces, como este ángulo vale 20, ¿verdad? Entonces tenemos podemos calcular cuánto valen las dimensiones. Podemos calcular cuánto valen la dimensión vertical de aquí a aquí y podemos calcular cuánto vale la dimensión horizontal de aquí a acá. ¿Por qué eso es importante conocerlo? Eso es clave conocerlo porque lo que sea la dimensión vertical de aquí a aquí es lo que le tenemos que restar a 120 para poder saber cuánto mide de aquí a acá. Y lo que valga la dimensión horizontal acá es lo que va a valer la dimensión horizontal acá también para poder calcular el ángulo alfa. Profe, Sí, dígame. también otra opción, bueno, al menos espero que no esté mal, ¿verdad? Mi teoría, hacer un Ok. triángulo entre los 100 milímetros y los 120 milímetros y sacar ley de cosenos. Sí, sí, sí. Usted puede, digamos, hacerlo así. No hay ningún Ujú. problema. Usted con ese que calculó este que está aquí. Ajá, sí. Digamos, como es el complementario de 20, sería 70. Ajá. Y de ahí, con eso saco ley de cosenos, ya que tengo los dos segmentos entre el ángulo. Y a partir de eso, ley de senos, y ya tengo el ángulo de D abajo. Ok, ok, sí, me parece que está bien. No hay ningún problema. Puede hacerlo así. Entonces, yo en este caso nada más lo que voy a decir, ¿verdad? Para hacerlo también como lo había hecho ya en el ejercicio aquel, es que yo tengo que calcular esta cota, que de todas maneras esta cota me va a servir porque cuando yo haga sumatoria de momentos en C, que probablemente es donde voy a hacer sumatoria de momentos, y ya tenga la fuerza de A, las tenga como las componentes a X y a Y, ¿verdad? Entonces yo necesito saber cuál es ese brazo de palanca. Ujú. Entonces también parte de las razones por las que quiero calcular esto es por eso, ¿verdad? Para tener los brazos de palanca. Pero bueno, entonces acá decimos que esto vale, lo vemos aquí en la calculadora, eh, a duras penas, pero lo vemos, y eso sería 100 por el coseno de 20, ¿verdad? Entonces esta dimensión que tenemos aquí vale 93.96 milímetros. El milímetro no lo voy a poner. Entonces, allí tenemos esa dimensión y luego vamos a que cuando tengamos a Y, ¿verdad? O querramos averiguar a Y, en la sumatoria de momentos, ese sería el brazo de palanca. Luego, con esta otra cota que vamos a hacer acá, ¿verdad? Vamos a tener este valor aquí vertical, que sería con el seno de 20, ¿verdad? Y eso sería 100 por el seno de 20, y entonces eso va a dar 34.2 milímetros, ¿ok? Entonces ya también tenemos esta cota. Entonces lo otro acá es que
tenemos este valor acá y podemos decir que esta cota, como del punto C al punto D, la distancia es 120 y ya averiguamos una parte que es 34.2, ¿verdad? 120 menos 34.2 sería 85.8, ¿verdad? Entonces, esta cota de aquí es 85.8, ¿ok? Entonces, vean que ya tenemos, para calcular el ángulo alfa, tenemos el cateto opuesto, que mide 85.8, y tenemos el adyacente, que mide 93.96. ¿Ok? Entonces, lo primero que ya quedaría puesto aquí, tal vez en el ejercicio, ¿verdad? Problema 7 es calcular alfa. Entonces, yo voy a decir que alfa es igual a la tangente a la menos 1 de el opuesto, que sería 88.8, perdón, entre el adyacente, que sería 93.90. Entonces, alfa sería la tangente a la menos 1 de 85.8 entre 93. Y eso me va a dar 42.4 grados. ¿Ok? Entonces, este ángulo es 42.4 grados. Lo otro que yo voy a hacer es que voy a dibujar mi varilla, ¿verdad? Mi barra, esta delgada, voy a dibujar allí, ¿verdad? Acá, en este punto, voy a dibujar las fuerzas, bueno, la reacción en C, la teníamos ahí en azul, entonces esto sería CY, y aquí vamos a dibujar a nuestro CX, ¿ok? Luego, vamos a dibujar aquí nuestro 20, que es finalmente la que decíamos que iba a ser nuestra incógnita, y tenemos además la fuerza aquí, que aunque parezca, yo voy a dibujar aquí la fuerza A. Profe, usted puso 42.4. ¿Sí? Bueno, es que sí, es el Sí, a usted 85.8 entre 93.96. 96. Ujú. Ajá. Yo lo hice, Sí, digamos, sí, calculándolo de cualquiera de las dos maneras, viéndolo aquí abajo, como que este es el ujú, opuesto entre este que es el adyacente, o sí, calculándolo acá como que este es el opuesto. ujú. Está bien. Profe, Ok, dígame. ¿qué pasa si yo lo calculé con Pitágoras y me dio 45 grados? No, no, es que 45 sí está un poquillo lejos, porque vea el problema con 45. 45 la tangente es 1. Entonces, usted lo que estaría diciendo es que los dos catetos miden lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahí sí tenemos un problemilla. Tenemos un problemilla porque no mide exactamente lo mismo. Ah, Este, sí, tenemos que hacer, ya sea con la ley de senos y cosenos, y divertirnos un rato con las leyes, que es totalmente factible, o no este ejercicio, o este ejercicio se puede trabajar en metros. Claro que se puede trabajar en metros, sí. Al final, Melanie, da lo mismo trabajar en metros o en milímetros, porque como al final los brazos de palanca, o sea, cuando usted multiplica por metros, pero después divide entre metros, es lo mismo que multiplicar por milímetros y luego entre milímetros. Entonces no hay problema. Se puede trabajar en metros o en milímetros. Ok, gracias. Bueno, con gusto. Entonces, vean, sí, acá sí, digamos, no, o sea, de alguna u otra manera tiene que darnos muy cerca de 42.4. Pero aquí con la ley de cosenos, lo que hubiéramos podido encontrar es este ángulo primero, bueno, este 70, y trabajar en este ángulo, que les tendría que haber dado 47.6, y con este ángulo de 47.6 ya pueden encontrar este que es 42.4, ¿verdad? Pero sí tiene que andar por ahí. Eh, Bien, ahora, tenemos esta fuerza A, pero esa fuerza A, la ventaja que tiene esa fuerza A
es que como uno conoce este ángulo, ¿verdad? Entonces, conocer ese ángulo nos permite conocer las componentes de la fuerza A. Fuerza AX sería la fuerza A como magnitud multiplicado por el coseno de 42.4. Entonces la fuerza de AX va a ser el coseno de 42.4, que nos da 0.74, 0.74 de la fuerza A. Y la fuerza AY sería por el seno, ¿verdad? De 42.4, que nos va a dar parecido. En realidad, bueno, aquí total si trabajamos, no, va a dar parecido, pero no. Ajá, 0.67. 0.67 de la fuerza A. ¿Ok? Entonces, son parecidos porque el ángulo sí se acerca a 45 y en 45 los son iguales, pero vean que no son. Si redondeáramos bruscamente a un decimal, esto daría 0.7 y esto daría 0.7, ¿verdad? Entonces, de ahí que a veces por eso digo que mejor no trabajar con un decimal, sino por lo menos trabajar con dos. ¿Okay? Ya tenemos entonces cuánto vale esta componente. Vamos a poner aquí que ya tenemos cuánto vale la componente de FAY, o no necesariamente cuánto vale, pero sí en términos de FA, ¿verdad? La única incógnita es FA. Y tenemos acá la componente en X. Luego, las cuotas que me importan, porque yo voy a hacer sumatoria de momentos aquí, ¿verdad? Entonces, el brazo de palanca de FAY, ese me importa un montón, ¿verdad? Que ese lo habíamos calculado. Ese es 100 por el coseno de 20, que eso nos había dado 93.96, ¿verdad? O 0.093 en 94 en metros. También me interesa mucho conocer cuál es esta distancia. Esta distancia me interesa mucho conocerla porque esta es la distancia del brazo de palanca de la fuerza AX. Cuando la fuerza AX haga momento aquí, este es el brazo de palanca. Obviamente no le hagan caso a la escala. El dibujo no está a escala porque esto vale 34.2, ¿verdad? Que es el seno 100 por el seno de 20. Y vean que la otra distancia que me interesa mucho conocer es esta distancia que estoy marcando acá. ¿Por qué esta distancia? Porque la fuerza que se aplica en el punto B, ¿verdad? Este se llama B. Esta fuerza de 720 es una fuerza únicamente vertical hacia abajo. Por lo tanto, esta no es la distancia que necesito conocer, ¿verdad? Es esta la distancia que necesito conocer, porque recuerden que el brazo de palanca es el brazo de palanca en X. Como la fuerza es en Y, necesito conocer la distancia en X para poder hacer el momento. ¿Ok? Pero todo, o sea, es relativamente fácil de calcular porque este ángulo sigue siendo 20 grados y de C a B sigue midiendo 150, de acuerdo con el ejercicio, ¿verdad? Entonces sería 150 por el coseno de 20. Y eso nos va a dar 140.95, ¿verdad? Entonces ese es el brazo de palanca. Entonces vean cómo todo se resume en que podamos tener las fuerzas en los ejes XY y que podamos tener los brazos de palanca de esas fuerzas. Usted puede hacer momentos a donde usted quiera. Si usted hace momentos en B, entonces sepa que el brazo de palanca de FAY es 93.96 más 140. Tendría que calcular esta distancia para que el brazo de palanca de FAX sea 34.2 más esta distancia que no hemos calculado. Y las distancias de C, CX sería esta distancia y CY sería esta distancia. Pero bueno, total, yo voy a hacer sumatoria de momentos en C. ¿Ok? Ahí es donde yo voy a hacer sumatoria de momentos. Entonces vean que tenemos las siguientes ecuaciones. Tenemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Ok? Todo lo que va para la derecha es positivo. Aquí estamos diciendo que FAX va para la derecha y estamos diciendo que CX va para la derecha. ¿Ok? Entonces, es probable que CX vaya para la izquierda.
pero no importa, porque estamos diciendo que va para la derecha y nada más actuemos así. Entonces ponemos que FAX más CX son las únicas dos fuerzas en X, eso es igual a 0. Entonces, FAX lo sustituimos por 0,74 de FA, más el valor de CX, que ese sí no lo podemos sustituir por nada, y eso es igual a 0. Esa sería, digamos, nuestra primera ecuación. Luego, sabiendo que la sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, y que lo que va para arriba es positivo, ¿verdad? Entonces tenemos que FAY va para abajo, que CY va para arriba, y que el 720 va para abajo. Entonces tenemos menos FAY más CY menos 720 igual a 0. ¿Ok? Entonces acá sería decir que FA, Y lo cambiamos por 0.67 de FA. Entonces menos 0.67 de FA. Que la segunda incógnita no aparece, ¿verdad? Que es X. Entonces hay que tener cuidado luego con eso cuando lo vayamos a meter en la calculadora. Porque esta incógnita es diferente de esta, ¿verdad? Esta es CY. Estas dos sí son la misma, pero estas dos son diferentes. Y que el número solo es al lado, va para el otro lado. ¿Ok? Entonces, allí está. Y luego la ventaja de hacer sumatoria de momentos en C igual a 0, y lo que gira en este sentido es positivo, es que ni CX ni CY son parte de la ecuación, ¿verdad? Porque tenemos únicamente que las fuerzas están en el eje, o sea que las fuerzas, como el brazo palanca de CX y CY es 0, entonces no hacen momento. Solo hacen momento FAX y FAY y el 720. Entonces decimos, muy bien, ¿quiénes hacen momento? FAX. ¿Cuál es el sentido de giro de FAX? Es un sentido de giro positivo, ¿lo ven? Sentido de giro positivo. Entonces sería FAX por su brazo de palanca, que es la distancia en Y, o sea, 34.2. ¿Ok? FAY también hace sentido de giro positivo, ¿verdad? También hace sentido de giro positivo, entonces más FAY multiplicado por el brazo de palanca, que es la distancia en X, que sería 93.90. 720 hace sentido de giro negativo, por lo tanto es menos 720 por su brazo de palanca, que es 140.95, ¿verdad? Aquí me quedó terrible esto, y eso es igual a 0. Entonces, vamos a tener un poquito de esencia, y lo vamos a volver a copiar aquí abajo. La sumatoria de momentos en C es igual a 0, ¿verdad? Y entonces es FAX multiplicado por el brazo de palanca, que es 34.2. Acá puedes trabajar en metros o en milímetros, eso no pasa nada. Más FAY por 93.96 menos 720 por el brazo de palanca, que es 140.95, y que eso es igual a 0. Y esa sería la ecuación 3. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta ecuación 3? Que uno, FAX, lo puede escribir como 0.74 FA. Y FAY lo puede escribir como 0.67 FA. Entonces, realmente la única incógnita que queda allí es la única incógnita que queda es FA. Pero yo puedo eso reescribirlo, y en vez de poner FAX, pongo 0.74 FA. Eso multiplicado por, ¿verdad? Porque eso está sustituyendo este valor. Tengo que multiplicarlo por el brazo de palanca, que es 34 puntos. Más esto, que es lo que sustituye a FAY, 0.67 FA, multiplicado por su brazo de palanca, que es 93.96, y el menos 720 por el 140.95, igual, y eso es igual a 0. ¿Ok? Entonces vean que la ventaja de esta ecuación es que tenemos una única incógnita. Entonces usted puede encontrar FA de un solo, se viene con FA y lo mete acá, y encuentra CX de un solo,
y se viene con FA y lo mete acá y encuentra CY de un solo. Lo otro que usted puede hacer es decir, bueno, yo primero voy a multiplicar esto por esto, a ver qué pasa. 0.74 por 32.2, ¿verdad? Entonces me va a dar 25.31 FA. Y luego usted dice, bueno, 0.67 por 93.96 me va a dar 62.95 FA. Y este número lo multiplico ahí, 720 por 140.95 y me va a dar un número muy grande ahí, menos 101.484, no pasa nada, y eso es igual a 0. Luego usted, como cuando estaba ya en el kinder, usted decía, sumo todo lo que tiene FA, ¿verdad? Entonces es 25.31 más 62.95 y eso va a dar 88.26 FA. Y eso, el numerito que está restando, pasa al otro lado a sumar, 101.484, y de ahí que FA usted decide dividir 101.484 entre 88.26, y sin más preámbulos, FA le da 1149.83 newton. Y eso está bueno, ¿verdad? Entonces ya tiene su valor de FA. Entonces usted puede decir, yo me vengo y lo sustituyo aquí, ¿verdad? Entonces usted dice, suponiendo que le hemos llamado a la ecuación 1, usted pone aquí sustituyendo en 1, entonces queda 0.74 por lo que le dio FA, que es 1.149.83, ¿verdad? Más CX, vean que como habíamos dicho, CX va a dar negativo, igual a 0, porque este número es positivo, cuando pase al otro lado del igual va a dar negativo. ¿Verdad? Entonces, 0.74 por 1149.83, eso da 850.87 más CX igual 0, y entonces de ahí que vea que CX da menos 850.87 newton. Simplemente lo que significa es que CX es 850.87 newton hacia la izquierda. Eso es todo lo que significa. ¿Okay? El hecho de que este FA nos haya dado positivo, si usted quiere ver el tema de signos, qué es lo que trata, es que esto está bien puesto, obviamente tiene que ir en la dirección del cable, entonces, así, y sería hacer un angulito acá y marcar que este ángulo es 42.4 grados. ¿Ok? Porque evidentemente, como nos dio positivo, ratifica esto que está aquí. El hecho de que CX nos haya dado negativo significa que nada más iba para la izquierda. Y el CY sí nos va a dar probablemente positivo. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Sería agarrar y meter el FA que encontramos en esta ecuación de aquí, ¿verdad? Entonces sería, supongamos que le llamamos a esta ecuación 2, ¿verdad? Entonces sería sustituyendo en 2, ¿ok? Entonces sustituyendo en 2 da lo siguiente, sería menos 0.67 por lo que nos dio FA, que nos dio 1149.3, más CY es igual a 720. Entonces este número, cuando multiplicamos allí, menos 0.67 por 1149.83, mira, casualmente, no, si todo bien, menos 770.39 más CY es igual a 720, y este número que es negativo pasa a sumar, y de ahí que CY es bien grandote, ¿verdad? Es 720 más 770.39, porque vean que, y nos da 1490, o sea, casi 1500, porque vean que el pobre CY tiene que luchar para levantar esto, a pesar de que el 720 va para abajo y a pesar de que el FAY va para abajo. Entonces, tiene sentido que este sea más grande, ¿verdad? Y es exactamente la suma de estos dos. ¿Okay? Este como componente. Entonces, el hecho de que CY nos haya dado positivo significa que va hacia arriba. Ahora, esto es la metodología sustituyendo en 1 y sustituyendo en 2. Hay otra forma que usted lo pudo haber hecho, y se la voy a mostrar aquí rápidamente, que era con el sistema de ecuaciones. ¿Verdad? La primera ecuación a la que habíamos llegado
era que 0,74 de FA más CX es igual a 0. Esa fue la primera ecuación a la que llegamos. La segunda ecuación a la que llegamos es que 0,67 negativo de FA más CY es igual a 720. Esa es la segunda ecuación. La tercera ecuación a la que llegamos es esta. 88,26 FA igual a 101.408. Entonces usted la puede poner aquí. Usted puede decir 88,26 FA más 0, ¿verdad? Es igual a 101.484. ¿Ok? Y entonces vean que usted tiene tres incógnitas, porque tiene FA, tiene CX y tiene CY. Entonces se viene aquí modo 5,2 y usted dice, ok, primero va el de FA, 0,74. Luego va el de CX, o sea, 1. Luego va el de CY, como no está, 0. Luego va el número solo, 0. Luego vuelve a ir el de FA, menos 0,67. Luego va el de CX, ¿verdad? No, que no se le olvide, 0. Luego va CY, 1. Y luego va el número solo, que es 700. Luego va el de FA, que es 88,26. Luego va el de CX, 0. Seguidamente CY, 0. No están. Y luego 101.484. Y usted le da igual y le va a dar que la primera incógnita, que es FA, nos da 1149,83. Que la segunda incógnita, que es CX menos 850,87, que recuerden, el que es negativo significa que va para la izquierda. Y finalmente la tercera incógnita, que es CY, 1490,39, y el hecho de que no es de positivo significa que va para arriba. Entonces vean que hay dos maneras de encontrarlo, ¿verdad? Ya sea con sustituyendo o ya sea metiéndolo en la calculadora. En este problema, ¿qué es lo más importante? Que usted recuerde que estas son independientes. Esta no hay tutía, digamos, esta simplemente es CX y CY, porque aquí lo que hay es un gozle, es completamente independiente, que es el gozle que en cambio FAX y FAY sí son dependientes, porque por la geometría del ejercicio podemos encontrar el ángulo alfa y podemos decir cuánto vale FAX en términos de FA y cuánto vale FAY en términos de FA. Eso es que usted note esa diferencia entre lo que es un gozle y lo que es un cable. Lo otro que es importante es que usted analice, bueno, si este ángulo es 20, este ángulo tiene que ser 20, esta cota la puedo encontrar, esta cota la puedo encontrar. Si esta cota es 120, hago una resta y me da esta otra, y fácilmente puede encontrar el ángulo alfa, que es lo que hicimos al principio. Ya una vez que usted llegue a ese punto, lo demás es como si fuera recta la viga, ¿verdad? Pero el tema de que esté inclinada nada más nos va a dar esa entre comillas, complicación adicional. Okay. Entonces ya estaríamos con este ejercicio 7. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer el ejercicio 8. A ver cómo nos va. El ejercicio 8 tenía dos partes, ¿verdad? En la parte A, el ejercicio 8 está muy bonito todo porque el ángulo es 0. Entonces, básicamente para la parte A es como que esto esté aquí así recto, ¿verdad? Porque alfa es 0. Y básicamente hay tres incógnitas, ¿verdad? Que son CY, aquí para arriba, que vamos a decir que va para arriba. Vean que aquí usted puede decir, es que yo estoy convencido de que CX va para allá, porque tiene que ser contraria a estas dos fuerzas, entonces tiene que ir para allá necesariamente, pero de todas maneras, digamos que usted es así, siempre metódico y dice, no, yo lo pongo siempre para arriba y lo pongo siempre para la derecha, metódico, ¿verdad? Ya que me dé negativo, me va a decir que va para la izquierda, pero de eso usted se mantiene fiel a su costumbre. Y en el último, en el caso del rodín o patín o rodillo, como usted le quiera llamar, eso como está horizontal, ¿verdad? La fuerza es perpendicular a la superficie, ¿verdad? Entonces, en este caso, AY es completamente vertical.
Entonces aquí tenemos a CY, aquí tenemos a CX y aquí tenemos a AY. ¿Ok? Esas serían las tres incógnitas. Entonces vean que tenemos las cotas. Esta cota mide 800 y esta cota mide 200 y esta mide 200. Entonces, problema 8, ¿ok? Y problema 8 parte A, ¿ok? Entonces, el diagrama de cuerpo libre tenemos una barra y bien bonita, ¿verdad? Y tenemos las siguientes incógnitas. Pusimos CY para arriba, CX para la derecha, pusimos aquí AY para arriba. Tenemos las siguientes reacciones dadas, que son esta reacción de 300 y esta reacción de 240 newtons y newtons. Y tenemos las siguientes cotas que son dadas. ¿Okay? Tenemos básicamente, bueno, esta cota que sigue con esto, se me va a disculpar. Esto vale 200 y esto vale 200. De nuevo voy a trabajar en milímetros porque es lo mismo, pero pueden trabajar en metros. Y esta cota es 800. Entonces vean que sin respetar el orden habitual, o respetándolo, da lo mismo, pero yo voy a hacer de una vez sumatoria de momentos aquí, ¿verdad? Entonces hago sumatoria de momentos en C, CX y CY no juegan y únicamente juega AY y así rápidamente vamos a encontrar el signo y el valor de AY. Entonces sería o sea, el momento aquí, juegan 3, juega esta y juega esta. ¿Verdad? Entonces si decimos sumatoria de momentos en C es igual a 0 y que este sentido de giro es el positivo, 300 tiene un sentido de giro positivo, ¿verdad? Y sería 300 por 200. 240 tiene un sentido de giro positivo y sería 240 por 400, ¿verdad? Cuidado, pone 200, es 400 el total. Y AY, en cambio, tiene un sentido de giro negativo, ¿lo ve? ¿Verdad? Esto, si usted lo apoya aquí y con AY gira en el sentido negativo, por lo tanto sería menos AY por su brazo de palanca, que son 800. Y eso es igual a 0. Y bueno, en realidad hay varias formas de resolver esto. Una muy rápida es con la calculadora, donde simplemente se pone 300 por 200, más 240 por 400, más menos, el signo es menos, la incógnita X por el brazo de palanca, que es 8 tejas, y eso igual a 0, y le da chip solve, y dice para cualquier valor, no importa, y rápidamente le da que la respuesta es 195, y entonces le da que AY es 195 newtons. El hecho de que dé 195 lo que significa es que va para arriba porque significa que pegamos el signo. Y el signo que habíamos predicho es que iba para arriba y así es. Nos vamos a dar cuenta que con CY y con CX no podíamos estar más equivocados. Los dos dan en el sentido contrario. ¿Verdad? Rápidamente, si hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y decimos que lo que va para la derecha es positivo, y tenemos 300, 240 y CY, todos son hacia la derecha, entonces serían 300 más 240 más CX igual a 0. ¿Verdad? Y aquí es demasiado fácil darse cuenta que CX es igual a menos 540 y ese menos 540 lo que implica es que predijimos mal y en realidad va para la izquierda. ¿Ok? Y vean que básicamente hay solo dos fuerzas en Y, AY y CY. Entonces, si hacemos una simple sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, lo que va para arriba es positivo. Inicialmente los dos van para arriba, entonces sería AY más CY igual a 0. Como usted conoce el valor de AY, lo sustituye, sería 195 más CY igual a 0. Y obviamente ahí usted se da cuenta que cuando esto pasa al otro lado de restar, CY le da menos 195 newtons. Que la única implicación que tiene es que CY es 195 newtons y hacia abajo. Y eso es todo, ¿verdad? Entonces vean que esta parte A era muy, muy sencilla. Y no significa que la parte B sea difícil. La única diferencia con respecto a la parte B
La única diferencia con respecto a la parte B es que aquí ya nos pusieron un angulito, ¿verdad? Entonces aquí nos dijeron que este ángulo alfa, de acuerdo con el enunciado, es 30 grados, ¿verdad? Entonces, si eso es 30 grados, hay que tener cuidado. La fuerza es perpendicular, ¿verdad? La fuerza es así, perpendicular. Y lo importante acá es que usted no se vaya de pato con el ángulo, ¿verdad? Y que se dé cuenta que este ángulo es 60 grados, como usted mismo está repitiendo ahí, ¿verdad? No dora los programas. ¿Cuánto es el ángulo? Y usted dice 60. Entonces, ese ángulo es 60 y eso es todo lo que usted se tiene que dar cuenta en este ejercicio. ¿Por qué? Porque si usted vio el teorema de Tales de Lelutier, ¿verdad? Acá ellos le contaban que si este ángulo es 30, pues este también es 30, y que si esto es perpendicular, esto sería 90, y evidentemente 90 menos 30 es 60. ¿Ok? Entonces ese sería el ángulo, ¿verdad? Ese ángulo le genera a ustedes siempre un malestar, y muchas veces usan 30, pero no use 30, ¿verdad? Use el correcto. Igual, si de nuevo tiene dudas con esto, podemos hacer todo un montón de demostraciones para que usted se convenzca de eso, pero ahorita rápidamente vamos a suponer que usted está convencido, pero si no, uno puede decir, bueno, si esto es 30, ¿verdad? Y entonces usted hace una línea aquí más grandota del ángulo, entonces este ángulo tiene que ser 60, usted pues puede hacer otra línea aquí, se puede dar cuenta que este es igualito que este, ¿verdad? Así como en el ejercicio anterior dijimos que si este era 20, este era 20, bueno, ahora si este es 60, este pues. Entonces vean que formas hay varias de darnos cuenta que el ángulo es 60. Y de ahí en más el ejercicio no es mucho más complicado. Ahora vamos a poner aquí la tarea de una vez, lo cual es una maravilla. Parte B, entonces decimos que tenemos la misma barra, ¿verdad? Que tenemos la misma cota, que esta cota es 800, y que estas cotas son dos tejas y dos tejas, ¿verdad? 200 y 200, que tenemos las mismas fuerzas. Mira, la voy a poner con Pilot porque sí, con esto porque con Pilot es medio brusco. Estas 300 newtons y estas 240 newtons. Y que tenemos aquí las mismas incógnitas que de nuevo, ¿verdad? No contentos, las vamos a predecir en la misma dirección, Y y CX. Y que ahora lo que tenemos, ¿verdad? Es una fuerza aquí, que le vamos a llamar la fuerza A. Pero lo importante de la fuerza A es que usted le determine cuánto vale la fuerza AX, AY, y cuánto vale la fuerza AX. Eso es todo. Y que la fuerza AX se calcula con el coseno de 60 y que la fuerza AY se calcula con el seno de 60 en términos de la fuerza A. Que para la fuerza AX el brazo de palanca es 400 cuando haga sumatoria de momentos aquí, y que para la fuerza de AY el brazo de palanca es 800. Entonces vamos a ver. Usted rápidamente dice, la fuerza de AX es igual a la fuerza de A por el coseno de 60. La fuerza de AX es igual a, y usted que todavía no se aprende el coseno de 60, no importa, ¿verdad? 0.5 por la fuerza de A. Y la fuerza de AY es igual a la fuerza de A por el seno de 60. Y obviamente cuando ya uno ve el de uno se acuerda más del otro, pero si usted no se acuerda es 0.87, ¿verdad? Lo puede hacer. Y eso le va a dar FA. Total, que ya tenemos esas dos fuerzas en términos de FA. ¿Ok? Luego, de nuevo, nos bypaseamos las fuerzas en X y en Y y hacemos de una vez sumatoria de momentos en C, ¿verdad? Y aprovechamos el momento, diríamos, y tenemos que calcular aquí. Entonces tenemos que esto hace momento positivo, que esto hace momento positivo, que la componente de AY hace momento negativo, pero que la componente de AX hace momento positivo. ¿Verdad? Eso es importante que ustedes se den cuenta, que AY sí es negativo, pero que AX es en realidad positivo. ¿Okay? De eso se tiene que dar usted cuenta.
Entonces, pues sin más preámbulo, decimos que esto es 300 por 200, más 240 por 400, más FAX por 400, menos FAY por 800. Y que eso es igual a 0, ¿eh? Ahí me aproveché. Es igual a 0. Entonces, 300 por 200 da un montón de ceros ahí. Y 240 por 400 da otro montón de ceros, ¿verdad? Vean eso. 240 por 400. Y que aquí sería, vea la cosa. FAX vale 0.5 FA. ¿Verdad? Como usted ya es un chiquillo vivo, lo agarra al vuelo. Yo digo 0.5 por 400, 200. Entonces, 200 FA. Luego, menos FAY es 0.87 de FA. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, lo agarro al vuelo. 0.87 por 8 tejas. 696 de FA. Ok, ahí está. ¿Ve? Y entonces, eso es igual a 0. ¿Verdad? Luego, igual que en Tinder, estos dos números se suman y pasan para el otro lado. O total, usted lo mete todo en la calculadora, pero hay varias formas de hacerlo. Igual yo voy a decir, voy a despejarlo esta vez a mano. 200 menos 696, ¿verdad? Entonces da menos 496 FA. Y 300 por 200 más 240 por 400, ¿verdad? Que es lo que habíamos puesto aquí. 156,000 pasa al otro lado negativo, menos 156,000. Y vean que FA sería, pues eso entre eso, 156 entre 496. Y ahora nos da 314.52. ¿Ok? Newton. Eso nos da FA. El hecho de que nos haya dado positivo ratifica la dirección, que es esa con este ángulo aquí de 60 grados. ¿Ok? Luego, usted se pone a hacer sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, yo voy a hacer sumatoria de fuerzas en X, y eso es igual a 0, lo que va para la derecha es positivo. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 300, tenemos 240, tenemos el FAX confirmado que va para la derecha, esto está confirmado que va para la derecha, y sería 0.5 de lo que nos dio FA, o sea, 314.52. Y el CX, que de necio seguimos poniéndolo hacia la derecha y nos va a volver a dar negativo, lo que implica que otra vez va para la izquierda. Todo bien, no pasa nada. Entonces sería 300 más 240 más 0.5 por 314.52. Aquí es 314.52. Y eso nos va a dar, cuando lo pasemos al otro lado del igual, que CX es igual a menos 697.26, que lo que implica es que CX es igual a 697.26 newtons hacia la izquierda. Eso es todo lo que implica. Y hacemos una sumatoria sencillita, ¿verdad? De fuerzas en Y, y decimos que eso suma 0 y que lo que va para arriba es positivo. Nos damos cuenta que solo tenemos dos, CY y FAY. Esta está confirmada que va para arriba, entonces esta otra vez es que va para abajo. Entonces, FAY más CY igual a 0, donde FAY es 0.87 de lo que nos haya dado FA, que es 314.52, más CY igual a 0, de ahí que CY es igual a 0.87 por 314.52, y eso nos va a dar menos 273, cuando lo ponemos al otro lado, igual a Newton. Y eso, la única implicación es que CY es igual a 273.63 newtons para abajo. Entonces vean que con eso tenemos el ejercicio. Yo ahí le pregunto, ¿se podría concluir alguna diferencia? Y entonces vean que hacer esto es una burrada. O sea, agarrar su patincito y darle vuelta y ponerlo en este sentido, como lo pusimos para la parte B, es terrible, porque las fuerzas aumentaron un montón. Vea que las fuerzas nos habían dado AY 195, CX 540 y CY 195. Con ese cambio pasó AY de ser 195 a ser 314.
¿ok? Bastante más, no el doble, pero por lo menos 100 newtons más y más. 540 era CX y ahora pasó a ser casi 700. Y 195 era CY y ahora pasó a ser 273. Eso es muy ineficiente, esa posición es muy ineficiente porque como vimos, una parte ayuda al momento, que es FAX, siendo positivo, pero FAY es negativo, entonces se matan entre ellos, o sea, poner la fuerza así es lo más ineficiente posible. ¿Qué tendríamos que haber hecho para que fuera la mayor eficiencia posible? Bueno, más bien ponerla ya sea para allá, ¿verdad? Si este plano inclinado lo hubiéramos puesto en esta dirección, entonces la fuerza hubiese sido eh, perpendicular para allá y entonces la componente en Y hubiese hecho momento, la componente en Y hace momento en este sentido y la componente en X también hace momento en ese sentido, lo cual es más eficiente porque reduce las fuerzas. Al final, digamos, la conclusión que usted tiene que poner acá, o lo que tendría que poner, es que en este caso las fuerzas dieron más y eso no es bueno porque si las reacciones tienen que soportar más fuerza, significa que tienen que ser más resistentes, más fuertes, más acero, más concreto, más lo que sea, ¿verdad? Entonces eso nunca es eficiente, usted siempre busca minimizar las fuerzas. Entonces eso es como la conclusión acá. Ya concluir esto ya es otra historia, ¿verdad? Decir que esta era la posición más eficiente y o es una mejor, la más eficiente de todas, ¿verdad? Para que les quede también el comentario. La más eficiente de todas es unir AC con una cuerda, o sea, imaginaria, pensarla, y poner exactamente la reacción perpendicular a a esa cuerda. Esa es la más eficiente de todas las posibilidades. Entonces, que este ángulo que está aquí sea un ángulo recto, ¿verdad? Si este ángulo recto, maximizamos el momento y por lo tanto tenemos la mejor condición. Entonces, que el apoyo, este redondito, hubiera quedado en un plano inclinado con este ángulo, con el ángulo que nos permite que esto sea completamente perpendicular. Eso es lo más eficiente de todo, pero bueno, eso ya se los doy como un comentario adicional. Besitos, besitos, chao, chao.